La paz de Dios, hermanos y hermanas de la Iglesia del Buen Pastor. Dios les bendiga y les guarde en este martes 24 de noviembre. Se ha pasado rápido este año, hermano, y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de sus hijos, de sus hijas. Vamos a continuar, hermano, sin antes agradecer a los hermanos que han enviado los trabajos. Me queda un buen pensamiento y un agradecimiento a la hermana Nereida Calderón, hermano, que envió su trabajo y me hizo recordar en su testimonio la participación que yo tuve, hermano, en cuanto a que me mencionó esta situación y que es cierto, todo lo que decía yo avalo lo que estaba sucediendo en ese entonces, en ese momento, y también vi la mano de Dios en la vida de la hermana Nereida, como también se manifestó de un hombre tan duro, tan difícil, que algo sucedió. Solamente la mano de Dios tocó su corazón y cambió todas las cosas. Dios le bendiga, hermano Nereida. Fue una gran bendición volver a recordar esos momentos tan emotivos y difíciles para usted y por compartir en ese tiempo, en ese momento, esta situación y también ese gozo que recibimos en su momento. Bueno, vamos a dar comienzo, hermano, a este trabajo que tenemos realizando y vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas, compartiendo con ustedes la pantalla y lo que habíamos quedado con ustedes de los trabajos que se realizaron. Las bienaventuranzas está aquí en su capítulo 5, pero ya vimos que no solamente abarca el capítulo 5, sino es el 6 y el 7 del Evangelio según San Mateo, y en Lucas podemos ver y contemplar pasajes aislados, no en orden cronológico como lo anunció el evangelista, el apóstol Mateo. Bien. El público entonces está sentado, un gran público está muy contento porque ha sanado y otros están a la expectativa, otros sí están muy fervorosos, definitivamente sí, de que le creen que es el Hijo de Dios. Otros están esperando nada más que termine para invitarlo a que participe como un líder judío y enfrentarse y oponerse a los romanos. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que dijo? Ellos comprendían perfectamente bien lo que era la sal y para qué servía, porque no había refrigeradores como ahora. Perdón, no había situaciones de descomposición por medio de... había descomposición por medio de la naturaleza, pero la sal la ponían para conservar. Entonces la sal era muy usada en ese tiempo para poder conservar los productos que salían y que se podían transportar, vender de un lugar a otro. Entonces, recuerden que están en un monte en la provincia de Galilea, cerca de Capernaum, de Genezaret. Y la mayoría de ellos saben de qué está hablando, de la sal de la tierra. La luz del mundo, otra situación que ellos vivían cotidianamente, hermano. Recuerden, no había sistema eléctrico, no había lámparas de pila, lámparas de mano, sino las lámparas de aceite. Y sabían perfectamente bien lo que era una luz. Y también ellos sabían completamente, al 100%, que la luz no podías meterla debajo de las mesas, debajo de la cama, debajo de la silla, porque no se veía. Entonces tenían que ponerla en lugares altos para que alumbrara la gran mayoría.
la obediencia de los mandamientos. Recuerde, son judíos y ellos se les ha enseñado a obedecer no tan solo la ley de Moisés, sino los 600 preceptos que los rabíes, los sacerdotes, aumentaron para que se siguiera perfectamente bien los mandamientos de nuestro Dios. Otra regla que había para los judíos era no pagues mal. Si te hacen un bien, no pagues mal, ¿no? Tratar de llevar bien la situación a tu alrededor. Lo decía el Señor, ayuda al prójimo, ¿no? También el Señor Jesucristo les enseña amar al prójimo. Es cierto que decían los proverbios judíos, ¿no? Donde hay dos judíos discutiendo, siempre sacan tres versiones diferentes. A ese grado eran las situaciones de discusión, pero en cuanto se refería al prójimo, seguían la ley. ¿Sabes qué? Yo he labrado, yo soy un granjero, tengo tierras, tengo frutos, pero las que pasen en los pasos de la gente y que se caiga la fruta, agárrenla, no hay ningún problema. Trataban y buscaban de seguir la ley, ¿no, hermano? Dar al necesitado. Jesús lo estaba haciendo con ellos. La oración en privado, recuerden que el Señor, nuestro Dios del cielo y de la tierra, decían que oraran en la mañana, en la tarde y en la noche, que le enseñaran a sus hijos, que les enseñaran y recordaran, que alabaran a Dios. Era un pueblo que llevaba en una práctica muy constante la oración en privado. El ayuno, pues ya vimos que unos abusaban del ayuno y también era parte de sus rituales de los judíos. O sea, son cosas que ya sabían, hermano. Tesoros en el cielo. Recordemos, hermano, no está hablando el Señor de que hagas tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, que son los que vimos de la escalera anterior. ¿Se acuerda usted? De todo lo que podemos avanzar. La lámpara del cuerpo, en cuanto a que nosotros entra la luz de Cristo a nuestro cuerpo y nosotros la tenemos que, o ellos tenían que emitirla hacia los demás, hermano. Dios y las riquezas no puede servir a dos amos. Recuerden, era muy difícil en ese entonces, hermano, había muy pocos ricos y estos amaban y las riquezas y no querían compartirla con los demás. Una confianza plena en cuanto a que Jesús le está enseñando a ellos cómo deben de tener fe y confiar en el Señor, pase lo que pase. Esa confianza debe de ser auténtica, sincera. La viga a los demás, el que tú murmures y que tú digas, es que yo no fui, son ellos el problema, mira ellos cómo andan, mira ellos cómo están, ves la viga, siendo que ves la paja de ellos, no ves la viga que tú tienes en ti, pero crees que son ellos, son los demás los que tienen la viga, ¿no? Los incrédulos, hermano, cuando tú rechazas y por más que tú le dices a una persona, Cristo te ama y esta persona que está afligida te dice, sí, Cristo te ama, aquí lo podemos ver, ¿no? Jesús mismo le está diciendo a ellos que los que están oyendo, no todos los que escuchan van a aceptar la palabra, pero no importa. No seguiré insistiendo a ellos, sino buscar la palabra a todos los demás, porque desde niños han recibido la palabra. Ahora también vemos la bondad de Dios. Le está diciendo Jesús que Dios es bondadoso y que si nosotros actuamos mal, nuestro Padre que está en los cielos no lo va a hacer. Él va a dar todas las cosas. Ahora, algo muy importante, lo resumiría todo de las partes que hemos hablado, es si no quieres que te hagan a ti ciertas cosas, entonces no se los hagas a los demás. No, respétate a ti para que te respetes a los demás.
Entonces, esto era algo también, algo que sucedía en ellos, sí, hermano. Querían obtener un respeto, pero ellos no respetaban eso. Entonces, son cosas que les está haciendo que crezcan. Las dos puertas, les ha hablado. Ellos tienen muchos simbolismos, muchas historias, muchas narraciones, hermano, que vivían constantemente los judíos a través de los maestros rabínicos del pueblo de Israel. Entonces, ellos sabían, hermano, de las puertas que había anchas y largas, porque recuerde que simplemente en Jerusalén había puertas anchas, puertas delgadas. Entonces, ellos a cada rato entendían bien el concepto de puertas. Hoy nosotros tenemos puertas eléctricas, hoy tenemos las puertas abatibles, hoy tenemos el reguilete, puertas que son como reguilete, un montón de puertas diferentes, hermano, y ahí se pierde el concepto. Ellos eran puertas, y si tenían alguna carga o algo, tenían que buscar una puerta ancha para poder entrar. Si era una puerta que no llevaban nada y querían agilizar su paso, iban por la puerta más estrecha. Ellos tenían muy claro lo que eran eso. Y como también granjeros, agricultores, también sabían de esto, la mayoría de ellos. Hoy nosotros en la Ciudad de México, hermano, es muy difícil que nosotros podamos plantar un árbol y ver que ese árbol cuidarlo. Y si son aguacates, sabemos que nos va a dar unos aguacates bonitos, sabrosos, son jitomates. Si es algún vegetal, nosotros sabemos que nos va a dar algo bueno. Pero ellos sabían que también si en el sembradío podía salir algún árbol malo, si se sembraba una semilla mala. Lo tienen muy clarito. Los conceptos son claros, son específicos para ellos. Prudentes e insensato. Recuerden que les estoy diciendo que es en Galilea y cerca de Capernaum, por Genezaret o por el mar de Tiberías, por esos lugares hay en un monte alto. Ellos saben que si alguno de ellos edifica una casa cerca del río, del mar, pues obviamente que cuando crezca la marea, se lleva la casa. Nosotros, yo en este caso, hermano, solamente cuando he salido por alguna situación eh, fuera de la Ciudad de México, he visto el mar. Entonces, yo no soy muy diestro, pero casi también tendría la lógica de decir, si alguien me dijera, te regalo este pedacito de tierra cerca del mar, vería si el mar llega, el río llega muy cerca de la casa, buscaría la forma de cómo meter roca o algo, subirla. Yo no sé, por lógica, pero ellos lo vivían constantemente, hermano. Entonces sabía perfectamente bien qué decía el Señor Jesús, y hasta aquí termina. ¿Qué les quiero decir? Miren, es cierto, definitivamente tienen razón, tenemos razón cuando decimos, me dices que no haga estas cosas porque son malas, pero, no, pero no me has dicho cómo le tengo que hacer para que no me suceda esto, cómo puedo entender que es algo malo y no hacerlo. Entonces no me dices cómo hacerlo, me dices, esto es malo, esto es malo, esto es malo, pero no cómo resolverlo. Tienen razón. Pero es que aquí está todo. Lo único que el problema que nosotros es que ellos, los oyentes, sabían perfectamente de lo que estaba diciendo Jesús, y nosotros, los lectores, leemos y dice, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal fuera hollada, si fuera disuelta con mucha agua, de nada sirve. Entonces nosotros decimos, no, sí, la sal y se echa mucha agua, sí, ya no va a servir, la comida no se va a salar, la comida va a salir toda insípida, no va a tener sabor. Ah, pues sí, no lo hacemos. Entonces nos quedamos con eso. Ellos no. Ellos sabían perfectamente bien que estaban hablando, que si ellos no hacían cosas, entonces no iba a servir de nada los cambios que hiciera. Pero bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle. Me voy a referir ya nada más el último para darle conclusión a lo que es
el Sermón del Monte, en su capítulo 7, versos 28-29. ¿Por qué me voy a referir a ello? Termina la frase de este largo discurso, de esta larga enseñanza, de esta forma. Imagínense, ya les dije, sentados, el tipo de pueblo de oyentes que están ahí, ya les dije, ya lo comenté en clases anteriores, y dice, y Jesús terminó de hablar. No sé cuánto haya pasado, pero sí se llevó un buen tiempo. Y cuando termina, la gente está impresionada, hermano. Dice el apóstol Mateo que la gente se admiraba de su doctrina, de la enseñanza que estaba transmitiendo a los oyentes, y los oyentes estaban, hermano, completamente admirados, estaban, hermano, anonadados de escuchar todo esto. Y la impresión que estaba dejando Jesús, no solamente de que escucharan esto, sino los hacía pensar en el efecto de las palabras que estaban haciendo ellos o que estaban viendo lo que estaba sucediendo en otros lugares. Y Mateo sigue escribiendo y termina estos capítulos hermosos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo acaba de hacer una comparación, que Jesús tenía autoridad, pero no como los escribas. Entonces está haciendo una comparación, los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Esto es importante que debemos de saber. Ellos sí sabían perfectamente bien quién eran los escribas. Ellos sabían bastante bien, hermano, lo que sucedía con cada uno de ellos. Y nosotros quizá, tú lees y tú dices, sí, sí, claro, Jesús es muy superior a los escribas. Pero si no tenemos nosotros el soporte, por eso es que los capítulos 5 y 6 y el 7 quizás no están haciendo impacto porque nosotros ni tan siquiera tenemos una idea del alcance, quién eran los escribas. Sabemos que los escribas estaban persiguiendo a Jesús juntamente con los fariseos. Parece que los fariseos y los escribas iban de la mano. Y los escribas también estaban con los saduceos. Entonces, ¿quién eran los escribas? Me parece, hermano, que vamos a tener que ver un poquito esto de los escribas, y esto es lo que sucede. Mire, en Números hay una familia que dice que son la familia de los escribas, pero en el libro de Esdras se menciona por primera vez lo que es un escriba. Y mire, lo quiero compartir con usted. Esdras subió de Babilonia, o sea, estaba en Jerusalén. Recuerde que llegaron los de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llevó a gente estudiosa, gente noble, y se los llevó a Babilonia. Esdras se va a Babilonia. Y dice que era escriba. Fíjese, era escriba. Pero ¿sabe cómo es ese trabajo de escribir? Diligente en la ley de Moisés, o sea, el Torá, que no hay fotocopiadoras, no hay cámaras fotográficas, no hay nada que replique el documento tan fácil. Esdras era una persona muy estudiosa y que comprendía en su totalidad la ley de Moisés. Continúa. Que Jehová Dios de Israel había dado. Dios de Israel le dio a Moisés en el desierto. Han transcurrido siglos y siglos, y la ley
de Moisés se ha replicado, no en grandes volúmenes, pero sí en ciertos libros que de los cuales Esdras tenía copia y además él escribía. Dice, y le concedió el rey, ya Nabucodonosor ha muerto, ahora es un rey persa, ha muerto, y dice que ese rey persa le concedió a Esdras todo lo que le pidió. ¿Cómo? Un rey extranjero le concede a un hombre judío todo lo que le pide. ¿Sabe? Creo hay algo que dice que este rey era dueño de 127 países, provincias. 127 países. Hermano, tenía el mundo en sus manos, el mundo conocido lo tenía en sus manos, este rey. Y dice que un hombre insignificante, dice, pero para el rey, dice que le dio todo lo que le pidió. ¿Y sabe por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Lo que escribía Esdras, el rey extranjero, pensaba y sentía y quería creer que lo que escribía Dios del cielo se lo estaba dando a Esdras. Entonces, ¿qué se le escribe entonces? Vamos a poder entender un poco a Esdras y ver cómo, obviamente ya murió Esdras, pero siguieron los escribas. ¿Qué función tenían los escribas en el mundo judío? ¿Y por qué eran tan reconocidos, tan importantes y tan mencionados en el Nuevo Testamento? Mire, esto que lee usted aquí, Esdras subió de Babilonia, obviamente se escribe al revés, ¿sí? De izquierda a derecha, mire. Esdras subió de Babilonia y el escriba versado, y era escriba versado en la ley de Moisés. Así está. De izquierda a derecha se escribe en hebreo. ¿Sabe qué hace un escriba, hermano? Si el escriba pensaba y decía, pensaba, no decía, pensaba, Esdras subió de Babilonia. Si agarra su pluma y dice, Esdras subió de Babilonia, es un pecado. Un escriba no lo podía hacer. Había un maestro de escribas y ese maestro de escribas estaba junto al secretario. Escribas es un secretario, un escritor. Y si este escritor, este secretario decía, pensaba, Esdras subió de Babilonia y lo escribía y no lo oía el supervisor escriba, entonces esto era un pecado delante de Dios y era castigado. Número 1. Para que un escriba escribiera la palabra de Dios o esta parte del versículo que usted lo puede ver en Esdras, ahorita lo vamos a ver, Esdras capítulo 7, si usted lo leyera en hebreo, estaría así. Pero en ese entonces, en ese tiempo, cuando se escribió, le vuelvo a repetir, si el escriba lo piensa y lo escriba, peca contra Dios. Tiene que decírselo al supervisor o el supervisor escriba tiene que oír y el escriba lo tiene que hablar y lo tiene que decir. Esdras subió de Babilonia. El supervisor dice, correcto, escríbelo. Y lo empieza a escribir así. Esdras subió de Babilonia. Y, ¿ok? El escriba versado era escriba versado en la ley de Moisés. Perfecto. Ya lo habló, ya lo escucharon, lo autorizaron y lo escribió. Una vez que haya terminado el renglón,
el escriba le dice, son tantas palabras que escribí. Y el supervisor escriba agarra su escritura ya autorizada, revisada y vista para que se trabajara, agarra y también tiene un número y dice 15 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 palabras. Y aquí dice 15. ¿Sabes qué? Algo te salió mal. Agarraba y la rompía. Vuelve otra vez a escribir. Y tenía el escriba que decir, este Esdras subió de Babilonia y, correcto, escríbelo. Continuaba. Terminó. ¿Cuántas palabras te dio? 14. 14 palabras. 14 yo tengo, dice el supervisor. Adelante, segundo renglón. Y así se iban, hermano. Entonces, como podrás saber o podrá entender, cuánto tardaba un escriba en hacer un manuscrito. Eran caros, eran difíciles de realizar y sobre todo autorizado por un supervisor de escribas. A ese nivel. Vamos a continuar para no dejarlos pendiente con esto, porque recuerda que las enseñanzas que hemos recibido es que vayamos al Antiguo Testamento cuando se requiere. Y ahora se requiere, porque si Mateo está diciendo que lo que escuchó, lo que vio con la gente, cuando terminaron y empezaron a hablar entre las bolitas que se hicieron, entre las personas, entre las mujeres, y Mateo escuchó que era mejor que los escribas. Todos ellos decían, sí, cierto, Jesús es superior a ellos, porque ellos conocen esto que nosotros desconocemos porque no somos judíos, pero ahora lo vamos a conocer y esperando que también haya un impacto en ustedes. Esto lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 7, verso 6. Dice así. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el año 7 del rey Artajerjes, persa. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 5 meses, hermano, caminaron para llegar a Jerusalén. 5 meses. ¿Para qué quería ir Esdras allá? Dice. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar, para inquirir, para profundizar la ley de Jehová y la hará cumplirla, y hará cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, todo lo que está escrito, todo lo que Dios había dicho, lo quiere volver a poner por obra en Jerusalén. Y dice el escritor, esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Hermano, vea, escriba, versado, educado, teólogo, filósofo, maestro, decano, doctor, hermano, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Hermano, no cualquier cosa. Es un hombre
verdaderamente, hermano, con una comunión plena con nuestro Dios y aún conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote. Acuérdense que, no sé si les comenté, pero bueno, les digo ahorita, Esdras es de la línea sacerdotal directo de Aarón, nada más. Viene de su descendencia de Aarón. Sacerdote y escriba, quiere decir entonces que en ese tiempo el sacerdote y el escriba eran uno solo. O sea, tú eras escriba, eres sacerdote. Eres sacerdote, puedes ser escriba. O sea, no era que si el sacerdote tenía que ser escriba. El que era escriba era sacerdote, pero no todos los sacerdotes eran escriba. Recuerde que les he dicho, se requería algo muy especial para poder saber todo esto. Erudito en la ley de Dios y del cielo, hermano. No solamente versado en la palabra, sino entendido de las cosas del misterio del cielo. Algo impresionante con este Esdras. Paz. Por mí es dada, dice Artajerjes, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Carta abierta. No me preguntes si puede ir fulano o sutano judío, que te pueda servir, que te pueda ayudar, que pueda colaborar contigo, que te pueda auxiliar, que tengas ayuda necesaria para que vayas, te lo lleves a Jerusalén. Yo no me opongo, dice el rey. 127 provincias, un rey sanguinario, un rey guerrero, un rey inteligente, un rey que domina casi todo el mundo conocido. Solamente decirle un poquito que aún ha conquistado Grecia y Macedonia, Artajerjes primero. Continúa. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, al país, a la provincia de Judea, a la ciudad de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Mis respetos, todo lo que escribes sé que es de Dios. Y lleva plata y el oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel, hermano, voluntariamente. Nadie forza, voluntariamente. Cuya morada está en Jerusalén. El Dios de Israel, su casa está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, y con ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Hermano, ¿para qué ofrendo? ¿Para qué doy dinero? ¿Qué tal si se queda con él? ¿Qué tal si hace esto? ¿Sí? ¿Qué tal si Artajerjes, un rey completamente extraño, ajeno de Dios, diciendo, ¿sabes qué? Todo lo da voluntariamente y todo lo que te sobre, no me entregues cuentas. Yo sé que por la voluntad de Dios y el temor de Dios que tú tienes, lo vas a usar bien, no para malgastarlo. Haz lo que tú creas conveniente. Ahora los utensilios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Lo que te quitaron y dejaron, porque recuerde que Nabucodonosor limpió todo, se llevó todo, le están regresando algunas cosas que son entregadas, otras que no son, pero las va a reponer, se van a reponer. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios,
que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Métete a la bodega donde están mis tesoros y busca lo que te haga falta para que lo lleves al templo. Dice, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Otra cosa, ¿de cuál río? No del río Jordán, es del río Éufrates, ahorita les digo. Que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de los cielos, se le conceda prontamente. Ve, hermano, lo importante que es un escriba. Nosotros no les damos importancia a los escribas, pero los judíos, vean, si dicen, es que Esdras, nuestro sacerdote, lo reconoció Artajerjes, ellos lo conocían desde niñitos, les enseñaban estas historias, hermano, y ellos entendían, y cuando crecían, decían, este es escriba, mis respetos. Son eruditos de la ley, de la palabra del Torah, y la mano de Dios está sobre ellos. Y la mano de Dios estaba sobre ellos. Sigamos viendo la calidad de un escriba. Escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente todo esto. Vamos a ver un poquito de geografía, de historia bíblica. Rápido, hermano, no se desesperen. Yo lo llevo. Jerusalén, son llevados Daniel, Esdras, mucha gente, otros nacen más para acá, pero vean este caminar. Y aquí llegan, la gran mayoría de los judíos son llevados acá. Este es imperio babilónico, pero pasan los años y viene, este es el Golfo Pérsico, por aquí está Persia, aquí es Persia, los medos persas, ellos empiezan a crecer, empiezan a ser fuertes, invaden toda esta franja verde que es de Artajerjes, llega por acá por lo que es Asia, y por acá está ya Grecia y Macedonia, que también fueron conquistados por el rey. Bueno, les dice que aquí está el asunto, Babilonia, y que recoja por todo este lado que es Mesopotamia, recoja los tesoros, y cuando cruce el río Éufrates, a todos ellos, los que quieran cooperar voluntariamente, con oro y con todos sus bienes, que se lo dé, que no hay ningún problema, pero que sea voluntariamente el pueblo. Y llegar a Jerusalén para levantar el templo de Salomón. 5 meses cargando tesoros, cargando utensilios, cargando muchas cosas. Por eso es que no puede ir solo Esdras. Nehemías va también con él, Zorobabel, otras personas muy inteligentes, llenos de Dios. Van 5 meses la travesía, hermano, para llegar. Ahí recaudan fondos y llegan aquí. Y Esdras empezó, hermano, a enseñarles otra vez. Fue el sacerdote, gobernador de aquí, de Jerusalén, y todos lo respetaban porque tenía una carta de parte del rey. Un rey ateo, un rey que reconocía a Dios del cielo, pero a través de Esdras, y le dio la autoridad para que viajara con los que quisiera, saliera y llegara hasta acá. Hermanos, esto era un escriba, pero desgraciadamente pasaron los años y los escribas inclusive se dividieron en dos. Los escribas que estaban con los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y los escribas que escriben por completo todo, les decía, eran tolerantes con los saduceos. Decía, está bien, y recuerden que los saduceos eran de la clase noble sacerdotal, en la cual no tenía muchas cosas que ver con el pueblo, sino más bien los fariseos. Entonces, siendo los fariseos, también hay otro grupo de escribas que, a pesar que los fariseos le aumentan 600 reglas más
de lo que los escribas han escrito, también lo toleran y lo consienten. Entonces, en el momento en que llega Jesús, los escribas no gozan de una reputación muy seria. Son tolerantes de un lado y de otro. No han llevado, como lo vimos a través de Esdras y las generaciones que continuaron, con temor de Dios y con sinceridad. Entonces, su forma de hablar de los escribas ya se había hecho corrupta. Algunas palabras no dejaban de ser autoridad, no dejaban de ser autoridad, pero eran permisivos con ciertas cosas que les daba, y eso perdieron autoridad de la palabra de Dios con respecto al pueblo. Pero un escriba que se ponía al frente del pueblo, lo respetaban, hermano. Independientemente de que sabían que eran permisivos, lo respetaban porque también sabían que la mano de Dios estaba con ellos, porque ya les dije lo que hacían ellos. Trataban, hermano, de llevar la palabra, de escribir la palabra de Dios al 100%. Eso sí, hacían. Eso sí, también conocían y hablaban. Pero si la practicaban o no, no todos, ya era otra cosa. Cristo mayor que los escribas. Ahora, entonces, tiene 1 año y medio más o menos Cristo, Jesús, que se ha dado a conocer a la gente. Y ahora con esta enseñanza termina que el testimonio y la palabra de Jesús es mayor que los escribas. Ya vimos el nivel que el escriba estaba, no en nivel de escritura, ni en nivel de lo que decía. Me quiero regresar un poquito, porque aquí hay una ciudad que quería mencionar ese mes pasado, que se llama Biblos. Tiro, Sidón, Monte Carmelo. Biblos. Se llama así, hermano, por tanto árbol que sacaban de aquí el papiro, la corteza, para escribir. Y el proceso, ¿no? Sacaban de ahí y hacían el proceso para sacar el documento y poder ser escrito. Imagínense, hermano, todo, qué tan caro era para poder hacer este proceso, hermano, que esta ciudad abastecía de toda la documentación para que se escribiera de este lado. Esta no va a ser una acotación. Entonces, Cristo mayor que los profetas. Jesús no ha escrito ningún documento. Él no ha escrito nada. Él solamente en las sinagogas ha leído lo demás. Todo esto, con sus conocimientos, se los dijo. Pero la mayoría de ellos conocía el testimonio de Jesús. Sabían que sabían, porque, le vuelvo a decir, compararon a Jesús superior a los escribas, porque si los escribas eran eruditos, doctores, maestros, filósofos, teólogos, arqueólogos, Cristo era mayor que todos ellos. Para ellos entonces lo entendieron. Nosotros, ¿qué podemos decir, hermano? Si tú y yo subimos los escalones y llegamos al galardón, seremos gozosos y estaremos felices. Para poder ser sal de la tierra, tenemos que impactar donde quiera que estemos. Tú dices, hermano, es que ¿cómo voy a impactar si estoy aquí en la casa y Dios no quiera que salga? No debo de salir porque tengo que guardar, tengo que ser respetuoso de las autoridades. Está bien. Impacta tu casa, impacta adentro, impacta con los que entran, los que convives con ellos, impacta. Sé feliz, sé gozoso.
sé la luz del mundo, haz la diferencia. Ya impactaste con tu testimonio. Dijeron, ¿y este quién es? Ahora, hermano, haz diferencia. Haz que todos vean en ti que eres diferente, que Cristo Jesús te alumbra y que en los lugares donde estés brilles. Obedecer los mandatos. Disciplina. Esto es para llegar al reino de los cielos, hermano. Aquí ya no vamos a tener ahora todos me dicen que no haga esto, pero no como. Disciplina cristiana. Sé disciplinado, hermano, por favor. Sé disciplinado. Son importantes las cosas buenas de esta tierra que te corresponden hacer a ti con tu responsabilidad y compromiso. Es correcto, hazlo. Hazlo. Pero si tienes disciplina, dentro de este mismo orden, también vas a poder también tener una disciplina cristiana que te va a llevar a un buen éxito. No pagar mal por bien. Dominio propio, hermano. Qué difícil, qué complicado. Carácter, voluntad, objetivos, todos controlados a su tiempo, los pasos, porque tienes dominio propio. Lo único que te puede también dar ese dominio propio es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo, ven, dame que la gente no me maneje, que el medio ambiente no me diga lo que tengo que hacer, que no me contamine. Tengo que tener dominio propio. Jesús dice, yo os digo, ama a tu prójimo. Cambia de actitudes. Si tú dices, ¿sabes qué? Primero yo, después yo y hasta el último yo. No, hermano. Si alguien toca y te dice, oiga, quiero que le puedo ayudar en lavar trastos, no los podemos meter. Sácale una fruta, sácale un pan. ¿No tienes? 5 pesos, hermano. Algo debe de tener para que pero se lo des voluntariamente, así como lo dieron aquellas personas que ni conocían algunos de ellos a Esdras, pero de acuerdo al edicto del rey, dieron. También, hermano, hay que saber dar. Pobre siempre va a haber entre nosotros, no nos quejemos, hermano. Y quitemos de nuestra mente, trabaja. Por eso yo me gano con mi esfuerzo, mi trabajo, dinero para no pedirle nada a nadie. No, hermano. Comparte. La oración en privado fortalece tu fe, hermano. Recuerden que les he dicho, esta oración en privado es para fortalecer la fe personal, pero cuando tengas oportunidad de la oración pública, también es muy bonito. El ayuno ya te enseñé, o ya hablamos de lo que era el verdadero ayuno en clases pasadas. Tesoros en el cielo, tienes que buscar y entender lo que quiere Jesús a ti aquí en esta tierra, hermano. La lámpara del cuerpo, no puedes, hermano, tener ese cuerpo limpio, sano y todo, si no te cubres con la armadura de Dios. Recuerda, no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra demonios, contra espíritus inmundos, señoríos, principados, huestes celestiales en las regiones celestes de maldad. Todos ellos son, hermano, esta situación de la armadura de Dios. Dios y las riquezas. La humildad de la vida cristiana. Tenemos que ser humildes, ya lo vimos en bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Así debemos de ser. Una confianza plena. Debemos de saber que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Dios. Dice la Biblia a los demás, si nosotros somos bautizados en agua, hermano, olvidémonos ya de murmuraciones, olvidemos ya de divisiones. Estamos en un tiempo, hermano, donde debemos de manifestar la unidad cristiana, la unidad en el hermano. Si un hermano se duele, tú duélete. Si un hermano se alegra, alégrate, hermano. No es que dependas de ellos, sino que tengas dominio propio y entender lo que pasa a tu alrededor con la iglesia de Dios. Los que no quieren creer, hermano, no te detengas ni te desmoralices. Si no quieren creer, si no quieren crecer, si no quieren, hermano, entrar al reino de los cielos, si no quieren recibir un galardón, no te detengas, hermano o hermana. Tú sigue adelante.
Si nosotros siendo malos, la misericordia de Dios es mejor que la vida, hermano. Recuerda esto, la misericordia de Dios es mejor que la vida. La regla de oro, solo practícala y aplícala. Practica, si no quieres que te hagan a ti algo, no lo hagas, no se lo hagas a otros, hermano. Eso es importante, ¿no? Esto es muy bueno. Las dos puertas, tú sabes que siempre va a haber dos caminos, el que te lleva a la salvación y el que te lleva a la perdición. Si tú haces todo lo contrario a esto rojo que yo te estoy diciendo o que estoy escribiendo, hermano, seguramente tu puerta ancha, el camino que te lleva a la perdición, es seguro que llevas bien el camino. Pero si seguimos estas reglas, esto que nos enseñó Jesús, hermano, seguramente estaremos a la salvación y a la vida eterna. La vida eterna, el reino, subir escalones, entrar a la puerta estrecha, hermano, y ahí veremos la luz de Cristo Jesús en nuestros corazones, donde no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, hermano. El árbol bueno y fruto bueno, nuevas criaturas somos, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas buenas, y bueno es Cristo, y hagamos cosas buenas. Prudentes y el insensato construye sobre roca o sobre arena. Tenemos que entender y practicar desde la palabra. Ya está aquí, ya está aquí. Tú decides, hermano. ¿Eres entendido? Eres prudente y practicante de la palabra, sobre roca estás construyendo. ¿Eres insensato? No te preocupes. Construye sobre arena. Pero te digo ahorita, pero grande va a ser tu ruina. Y esa ruina es no entrar al reino de los cielos. Hermano, esperando que esto nos lleve de gran bendición. Me despido, que Dios te bendiga, te guarde, reflexiona. No es palabrería, está en las Sagradas Escrituras. Tú decides, hermano. No se les olvide, el próximo jueves a las 7 tenemos nuestro en vivo, y el domingo vamos a tener también en vivo en El Buen Pastor. Hay un programa, hermano, mi hermano Carlos Arriola se los hará llegar bien a las comunidades de un trabajo evangelístico que vamos a hacer el 5 de diciembre vía Zoom. Queremos invitarlos, hermano, a que usted participe. El trabajo, hermano, de evangelismo es sobre el trabajo que vamos a hacer de que escriba usted a 7 personas en un papelito, me lo mande por WhatsApp para que yo lo mande al grupo de intercesión y oración, para que usted después los invite a ellos a un en vivo de 1 hora, máximo hora y media, vamos a tener también para los niños, y esto va a ser de la zona sur 3, hermano, a donde por gracia de Dios también soy el pastor de zona, y lo vamos a realizar en este programa el 5 de agosto, pero la iglesia a cual el Señor me ha puesto a ministrar con ustedes, a trabajar, lo estoy invitando yo directamente, hermano, para que participe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Niños, mujeres, varones, jóvenes, escriba 7 nombres de personas que son creyentes, se han alejado, y estas las vamos a pasar en oración para que usted, faltando una semana, hagamos la invitación, ya tengamos la liga, y decirles que el sábado 5 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a tener un culto de evangelismo para todos ustedes. Esto no para, hermano, no para. Tenemos que hacerlo y llevar a la gente al reino de los cielos, hermano. Así como nosotros estamos caminando, ellos también aprenderán a subir, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios, hermano.